Te invito en esta mañana a que tú abras tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mientras tú te preparas, buscando allí tu texto bíblico, quiero dar un poquito de introducción a esta enseñanza en esta mañana y recordar lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo en la enseñanza la fundación de la iglesia. Dijimos de que fue Cristo Jesús quien fundó la iglesia y fue basado, te recuerdas, en la manifestación de Pedro, cuando Pedro confiesa y dice, Jesús pregunta, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Y algunos dieron la opinión de aquellos que pensaban, aquellos fuera del grupo de los discípulos y los apóstoles, que algunos pensaban de que Jesús era Elías y otro Moisés y X. La gente tiene su opinión, pero la pregunta más importante fue la que Jesús le hace a los apóstoles diciéndole, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y Pedro es el que responde, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice por primera vez, dice, tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Anteriormente a esto no se había mencionado en la palabra iglesia, es decir, en la Biblia no se había mencionado la palabra iglesia. Es la primera vez que Jesús habla sobre la iglesia. Y hasta ese momento la gente no sabía lo que era la iglesia. Y estoy seguro, aquí no lo dice en este texto bíblico, es decir, que leímos la semana pasada, pero estoy seguro de que muchos de estos apóstoles o discípulos se empezaron a preguntar, iglesia, ¿qué es eso de iglesia? Y ahí es que comienza entonces el proceso de establecer la iglesia. Ahora, de la misma forma que sucedió para los apóstoles y los discípulos de Cristo Jesús, que no sabían qué cosa era la iglesia y que con el tiempo fueron aprendiendo qué era la iglesia y cómo debía de funcionar, sucede también para nosotros. Cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, a los caminos del Señor, cuando nos convertimos, entonces también comienza un proceso de aprender a saber cómo funciona la iglesia o qué es la iglesia en realidad. Hay algunas personas que han tratado de establecer un modelo específico de la iglesia. Sin embargo, en la Biblia vemos de que hay varios tipos de iglesia. Hay iglesias grandes, hay iglesias pequeñas, hay iglesias que se reúnen en casa. La mayoría de las iglesias en el tiempo bíblico se reunían en las casas. No hay conocimiento bíblico, al menos y aún histórico en los primeros años, de que la iglesia tenía tal cosa como lo que nosotros llamamos templo. Y es bueno otra vez recalcar de que la iglesia no es el edificio, no es esto que está aquí. La iglesia somos nosotros. La iglesia, dijimos la semana pasada, que es el grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Esto es iglesia. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia? Se han tratado de establecer muchas características en los últimos, o modelos, en los últimos años. Inclusive en estos últimos años, yo diría en esta última década inclusive, se ha tratado de cambiar aún el modelo de la iglesia. Ahora bien, me han escuchado decir en otras ocasiones que cuando nosotros queremos saber algo acerca de Dios o de la iglesia, la forma de saberlo es a través de la Biblia. Si algo sabemos nosotros de Dios es por la Biblia. Antes de la Biblia, no había forma de nosotros saber de Dios. La Biblia fue escrita para que nosotros supiéramos acerca de Dios. Y también acerca de la iglesia, en este caso para nosotros los creyentes, porque el Nuevo Testamento es lo que habla acerca de la iglesia. Si queremos saber cómo es la iglesia, cómo debe de ser, entonces tenemos que irnos al modelo establecido. Yo siempre he dicho también, escuchen bien esto, yo siempre he dicho también, y ustedes me han escuchado decir esto, de que cada vez que nosotros queremos hacer algo, queremos saber si algo es apropiado o no, relacionado con la vida espiritual, tenemos entonces que mirar la Biblia a ver cuál es el modelo bíblico. Para eso fue que fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita para que nosotros supiéramos tener un modelo básico de cómo hacer las cosas. Dentro y fuera de la iglesia, no solamente en la iglesia, también en la vida nuestra como cristianos. El otro día había una persona que me comentaba una experiencia que tuvo personal de algo que sucedió.
Y esta persona estaba tratando de buscar a ver cuál era el mensaje de Dios en eso, si Dios le estaba hablando, y en realidad, conversando con esta persona, tratamos de ayudarle a entender de que lo que le había sucedido no tenía nada que ver necesariamente con Dios. Es decir, voy a poner un ejemplo. De pronto llegué a la casa y me di cuenta de que en la pared hay un rayón en la pared. ¿Qué Dios me está queriendo decir? ¿Lo escribió el Señor? No. No todas las cosas que pasan en nuestra vida son porque Dios nos está tratando de dar mensajes. Hay algunas cosas que son accidentes, hay algunas cosas que hace inclusive el diablo. El diablo tiene poder para hacer cosas en nuestras vidas, si tú no lo sabías. ¿Okay? Dios lo permite, es decir, Dios lo permite, pero no quiere decir de que sea un mensaje de Dios. Entonces buscamos cuál es el modelo bíblico, cómo es que Dios habla. A eso es lo que nosotros llamamos teología. Claro, hay diferentes niveles de teología, pero cuando hablamos de teología, la palabra teología es el estudio del carácter de Dios, de saber cómo es Dios. Cuando hablamos de carácter, acuérdate de esto, estamos hablando de cómo es que una persona se comporta. El comportamiento tuyo y mío habla de nuestro carácter y el comportamiento de Dios habla del carácter de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que cómo es Dios? A través, o cuál es el carácter de Dios, a través de la Biblia. Cuando nosotros decimos que Dios es, ¿qué cosa? Amor, por ejemplo. Good. Dios es amor. ¿Por qué sabemos que Dios es amor? Porque nos damos cuenta que en la Biblia Dios muestra amor. Y es un Dios de amor. Pero no solamente Dios es amor. Dios es otra cosa, por ejemplo. ¿Qué más? Fuego consumidor. Bien interesante. ¿Qué más? ¿Es qué? Es bueno, ¿ok? Es justo, muy justo. Es misericordioso también. Entonces, todas esas cosas que decimos, vamos a encontrar apoyo bíblico porque Dios es cada una de esas cosas que nosotros hemos dicho. Pero en algunas ocasiones decimos, Dios es tal cosa y, espérate, aquí en la Biblia no está. En esta mañana, por ejemplo, cuando yo venía para acá, yo me estaba preparando en la mañana y tengo la costumbre de que desde que yo me despierto pongo la televisión en canales cristianos y hay veces que tengo la oportunidad de ver 1, 2 o 3, depende de qué tiempo tenga, de mensajes o programas cristianos en la mañana mientras nos preparamos para venir a la iglesia. Y hoy esta mañana vi algo bien interesante que nunca había visto anteriormente. Y era una iglesia donde se había preparado la mesa del Señor, la Santa Cena, y el pastor que dio es decir, estaba dirigiendo y predicando, muy efusivo y demás, y vino y oró sobre el pan, y oró sobre el jugo de uva o vino, y una serie de cosas en la mesa, y entonces le dijo a la iglesia, ahora si hay alguien enfermo, ven aquí al frente, y si tú comes de este pan y bebes de este jugo, te vas a sanar. Y si tú tienes deuda y comes de esto, vas a pagar tus deudas. Y si tú no tienes trabajo y comes del pan y del vino, vas a encontrar trabajo. Y yo estaba mirando aquello y decía, pero ¿cómo es posible? Cuando Jesucristo, escuchen esto, la palabra dice así, si viene un ángel y te predica a ti otro evangelio, que no sea el evangelio de Cristo, no le creas, no lo recibas, aunque sea un ángel. Entonces en muchas ocasiones pensamos que otro evangelio quiere decir hablar de los santeros o los espiritistas o de cosas así. No. Cuando la palabra habla de otro evangelio, es un evangelio que parece el evangelio bíblico, con los elementos bíblicos también, porque este hombre usó todo. Era una iglesia, era un servicio, era un pastor, usó pan y usó jugo de uva, presentó la mesa de la Santa Cena, pero el evangelio no era cierto, no era correcto. Porque en el modelo bíblico que nosotros tenemos, ni el pan, ni el jugo, ni el participar de la Santa Cena, ni nos va a dar trabajo, ni nos va a sanar, ni nada por el estilo. ¿Entienden esto? Eso fue, Cristo lo hizo y dice bien claro, es un simbolismo que representa la muerte, el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús. Punto. Pero en muchas ocasiones, como forma de atracción, hay muchos predicadores que usan estos tipos de elementos y cosas. Esto se llama manipulación. En la iglesia usan este tipo de manipulación para atraer a la gente la atención y la simpatía de muchas personas. En algunas iglesias tú vas y te dicen, te traen un pañuelito.
el pañuelito de qué, ven y llévate el pañuelito que tú te vas a pasar por la frente de aquí y allá y Dios te va a sanar. Yo no sé si tú has visto eso. Y un pomito, el pomito esto es de agua del río Jordán, y agua sanadora y santa. Y la gente, claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a buscar las cosas sobrenaturales, pero mientras más místicas mejor. Y yo te voy a decir una cosa, la Biblia no es algo místico. La Biblia, cuando nosotros tenemos una relación con Dios a través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos empieza a revelar todo aquello que parece místico para nosotros, pero no lo es. Y lo buscamos a través decimos, el modelo bíblico. ¿Cuál es el modelo bíblico? ¿Qué es lo que la Biblia nos expone? Claro, para nosotros podernos darnos cuenta si un ángel viene, escucha esto, para darnos cuenta si un ángel viene con un mensaje o un evangelio diferente, es necesario que conozcamos ¿qué cosa? La Biblia, el mensaje. Si tú no conoces el mensaje, entonces tú no vas a saber si es diferente o no. Por eso es importante de que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios y ser fieles en eso. No te conformes, decimos, con el domingo, con venir a escuchar aquí o verlo allí en internet y nada por el estilo, sino buscar la palabra todos los días. Es un proceso, es un estilo de vida el estudiar la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana, basado en esto, vamos a ver el modelo de la iglesia. ¿Cuál es el modelo de la iglesia? Y estamos entonces en Hechos capítulo 2. Comenzando en el versículo 41, en esta mañana dice lo siguiente. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Es decir, en esta ocasión la palabra está hablando de algo que sucedió después que Pedro y Juan predicaron el evangelio, habían sido investidos por el Espíritu Santo, habían recibido el poder que Cristo les había prometido a la hora de recibir el Espíritu Santo. Y dice de que ellos estaban predicando, dice aún el texto bíblico, eran hombres del vulgo, eran gente común como tú y como yo, pero habían recibido poder de Dios para hacer esto. Dicho sea de paso, el poder que Dios da para poder compartir la palabra no se lo da a los pastores, se lo da a cada creyente. Tú tienes el mismo poder también de poder compartir el evangelio con otras personas. Lo que tenemos que es que hacerlo. Y en esta ocasión dice que después que él predica, dice que se bautizaron las personas que habían creído. Es decir, si tú has creído a Cristo Jesús, tú debes bautizarte. Es lo que dice la enseñanza. Y dice que se añadieron allí como 3,000 personas a la iglesia. Esto es una gran cantidad de gente. 3,000 personas, nos harían falta varios edificios de estos bien grandes para poder tener a 3,000 personas. Lo interesante es de que no había edificio en ese tiempo. No había. No se utilizaba el edificio, el templo, que es lo que la gente le llama la iglesia. No existía en aquel tiempo. Y la gente, bueno, ¿y se añadieron entonces a qué? Pero esto es bien interesante, porque dice aquí, se unieron. Es decir, hay un proceso que no lo explica en esta ocasión, pero hay un proceso donde la persona se une. ¿Y se unieron a qué? A la iglesia existente. ¿Cuál era la iglesia existente? Bueno, los apóstoles, los 2 apóstoles y el resto de los discípulos. Te quiero decir de que la iglesia original o la primera iglesia que fue establecida con Cristo Jesús tenía solamente 120 miembros. Era todo. Porque la palabra dice de que, esto está en el libro de Mateo capítulo 28, que cuando Jesús ascendió al cielo y se despide allí de los apóstoles, los discípulos y demás, y les encarga ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, dice que habían solamente 120 personas. Curioso, Cristo Jesús ministró durante 3 años y medio, y al final de los 3 años y medio, Cristo Jesús solamente tenía fieles 120. Había mucha gente que seguía a Cristo Jesús aquí y allá. Pero esa gente se fue. Lee para que tú veas Juan capítulo 6 en lo que sucede. En Juan capítulo 6, Jesucristo dice que empieza a enseñar y los discípulos decían, esta enseñanza de Jesús es muy difícil. Y la gente se le empezó a ir a Jesús. Se empezó a ir. Y llegó el momento en que Jesús le dice entonces a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro es quien le dijo, otra vez Pedro, ¿no? Pedro siempre tenía la respuesta. Y Pedro fue quien le dijo, Señor, pero ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir? Si todo lo que conocemos es lo que tú nos has enseñado. Y bueno, otra vez, fíjate, después de un tiempo de trabajo ministerial,
No nos dice ahí si eso sucedió al año, año y medio, 2 años. Pero después de un tiempo de que Cristo había ya comenzado a preparar su iglesia, tuvo que comenzar de nuevo. Porque se quedó solamente con los 12 apóstoles, porque el resto de los discípulos se fueron. Dijeron, esto no es lo que nosotros estamos buscando. Tranquilo, empezamos de nuevo y al final, a los 3 años y medio entonces, del tiempo que comenzó desde el principio de su ministerio, cuando Jesús es ascendido, habían 120 personas. Ese fue el principio de la iglesia original. Es decir, cuando se establece la primera iglesia cristiana, tenía 120 miembros. Y ahora, cuando hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando de millones y millones de personas, contando los que se murieron y los que no se han muerto. ¿Sabe cuántos millones de personas hay? ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo ahora vivos? Millones, millones. Es la segunda o tercera religión más conocida, porque la religión más conocida, es decir, en estos momentos, y esto es importante, quiero decir esto, por ejemplo, entre los hispanos mucha gente dice, son los católicos, no, pero es que los católicos son cristianos también. Yo sé de que decir esto para algunas personas, quizás si alguien me escucha en el internet en esta mañana, uy, ¿cómo está diciendo eso? Los católicos son cristianos. Que alguna enseñanza o doctrina católica no sea bíblica, esa es otra cosa, pero ellos también creen en Cristo Jesús, como nosotros. Y hay muchos evangélicos que creen en Cristo, quizás tienen una doctrina mucho más bíblica y más sana, pero no conocen a Cristo. Porque la salvación no está basada en la iglesia donde tú vas, ni la denominación a la cual tú perteneces. La salvación está basada en mi relación con Cristo Jesús. Que eso es lo que sucede. Por eso es que Cristo dice, en eso voy yo a basar mi iglesia. Cuando nosotros nos identificamos en Cristo, cuando reconocemos a Cristo como dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente, que es el que nos ofrece salvación y es Señor y es Dios y es Salvador. Y en eso basa Jesucristo entonces la fundación de la iglesia. Entonces los católicos siguen siendo cristianos, pero hay otras religiones. Una de las religiones que más fuerzas está cogiendo ahora son los musulmanes. Iglesia, si tú no lo sabías y para los que nos están escuchando en el internet también, la cosa se pone más y más y más dura para la iglesia cristiana. Hay ya varios videos en internet en los Estados Unidos cómo los musulmanes empiezan a pelear físicamente con los cristianos. Físicamente con los cristianos. En peleas. Acaba de salir un video que fue filmado, creo que fue en el mes de mayo. No estoy seguro en qué ciudad, aquí en los Estados Unidos, donde un grupo de cristianos estaba haciendo un trabajo evangelístico en la calle y llegaron toda una serie de musulmanes, tú los vas a ver allí, vestidos y todo como musulmanes, a pedrada, a palo, a botellazo, le tiraban cajas y la policía ni se metía. Si alguno está interesado me dice, yo le mando el link para que lo veas, está en YouTube, ¿tú lo has visto? De los musulmanes. Yo nunca pensé que eso iba a suceder en este país. Claro, es necesario. Porque quizás en el caso mío yo vine de Cuba y me recuerdo en los años 60, principios de los 70, que era un tiempo muy, muy difícil, donde en algunas áreas, por ejemplo, se le prohibía que los niños pudieran ir a la iglesia. Si niños iban a la iglesia se metía en problemas y cosas así, el gobierno llegaba, habían restricciones tremendas. Hubo tiempos donde las personas que no eran cristianas, a los cristianos y a los que iban a la iglesia, apedreaban, le tiraban huevos. Yo recuerdo aquellos años donde estábamos sentados allí en la iglesia y la iglesia, pues como la mayoría de los países nuestros, como no tienen aire acondicionado, pues las ventanas están abiertas, las puertas están abiertas y cuando el pastor predica o la gente canta, pues los que pasan por la calle lo escuchan y la gente como no anda en carro, anda caminando generalmente, lo que pasaba es de que muchas de estas personas pasaban por allí y tiraban piedras y tiraban palos y tiraban ladrillos. Recuerdo un hermano de la iglesia donde yo asistía que alguien tiró un ladrillo por la ventana y le pegó en la cabeza y le partió la cabeza. Y en muchas ocasiones algunos de los jóvenes, los muchachos de la iglesia, cuando eso pasaba, salían corriendo a tratar de agarrar a la gente pero aquellos corrían más que uno y tenían la ventaja. Y nunca se me olvidará en una ocasión, en una campaña de evangelismo,
que un predicador invitado dio una invitación y cuando dio la invitación pasaron varias personas al frente y uno de ellos, un joven que pasó al frente, que nunca habíamos visto, dijo, miren, yo quiero decir en esta mañana de que yo he pasado por esta iglesia muchas veces. Dice, pero nunca he venido aquí a escuchar la palabra. Dice, yo lo que vengo es a tirar piedra y tirar huevos por ir por la ventana. Dice, un día yo tiré un ladrillo y yo sé que le pegué en la cabeza a alguien. Y un hermano, eso fue a mí, me rompiste la cabeza. Y este joven, después de mucho tiempo, de pasar a tirar piedra, de poquito en poquito, fue escuchando el mensaje de salvación y se salvó allí en nuestra iglesia. El escuchar ahora que hay persecución a la iglesia, bueno, para mí, quizás para otras personas que hemos pasado por esa experiencia, José viene de Cuba también y saben cómo en algunos años cuando tú eras muchacho, José, quizás te recuerdes de la situación, como era allá en el país. Pero eso, ¿sabe lo que trajo a la iglesia? Crecimiento. Porque la palabra, cuando en el texto anterior, cuando te dije de que Pedro identifica a Jesús y Jesús lo identifica a él, una de las cosas que Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, y ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Eso quiere decir de que no hay nada, absolutamente nada, ni el infierno va a poder en contra de la iglesia. Por eso después de 2000 años de establecida la iglesia, lucha y lucha y lucha. Mira que han matado cristianos, todavía en estos tiempos matan a cristianos. Aquí en nuestro país no pasa mucho, pero en otros países sí matan a muchos cristianos. Vete al internet y al periódico para que tú veas como en Corea y en China y en otros lugares, en los países árabes, matan a los cristianos. Si tú eres cristiano, te matan. Y con todo eso la iglesia sigue creciendo y la iglesia sigue desarrollándose. Dice que en esta ocasión se unieron 3,000 personas. Dice, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y de la oración. Estoy en el versículo 45, pero bien interesante esto. Se mantenían firmes ¿en qué cosa? ¿En la qué? No, primero se mantenían firmes en la enseñanza. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La Biblia de la Reina Valera no usa enseñanza. ¿Qué palabra usa? Doctrina. Perseveraban en la doctrina. Yo hablaba con Manny el otro día sobre esta palabra porque en algunos países como los nuestros esta palabra de doctrina a alguna gente le mete miedo. Porque doctrina también se usa dentro de los países que están politizados o que siguen socialismo y demás. Estamos hablando Cuba, Nicaragua, en Chile en algunas ocasiones, los rusos, los alemanes, los polacos, definitivamente. Y ahora en Venezuela también pues se empieza a utilizar este tipo de palabra de doctrina y la gente piensa de que doctrina tiene algo que ver con política. No es así. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza que se da a una persona sobre una materia determinada. Es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Coherente. Tiene un significado. Tiene una base. Y la palabra habla de doctrina. Curioso, la Reina Valera, solamente en el Nuevo Testamento, la Reina Valera menciona la palabra doctrina 8 veces. Y la nueva versión, la nueva versión internacional habla de esta palabra 8 veces. Y la Reina Valera la menciona en el Nuevo Testamento 40 veces. 40 veces habla sobre la palabra doctrina. Como quiera que sea, doctrina y enseñanza es lo mismo. Es una enseñanza. Y la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar o de adoctrinar al pueblo, de entrenarlo. Esa es la razón por la cual la iglesia fue establecida. La iglesia, muchas personas dicen, ¿para qué fue establecida la iglesia? Preguntamos. Y algunos dicen, para cantar. No, no fue para cantar. No fue para cantar. Se cantaba en la iglesia. Para ministrar a los pobres. No, tampoco. Se ministraba a los pobres, pero no fue para eso. La iglesia fue instituida para enseñar la palabra de Dios, para compartir lo que nosotros aprendemos con los demás. Cuando nosotros cogemos el modelo bíblico nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las cosas que se hacían en la Biblia, hacía la iglesia, era enseñar la palabra. Cuando tú veías a Jesús, Jesús estaba enseñando.
5.000 personas, 7.000 personas, la cantidad que fueran. Y dice, Jesús enseñaba la palabra. Jesús enseñaba la palabra. Y Pablo enseñaba y Pedro enseñaba. En varias ocasiones se menciona allí quizás que cantaban algún cántico, algún himno, llaman a alguna gente. Esa no es la definición que se usa en el idioma original. Se usa canto o cántico, como quiera que sea. Bueno, se usaba en adoración. La iglesia también oraba. Pero tú no haces nada con orar si tú no estudias la palabra. Tú no haces nada con orar si tú no estudias la Biblia para saber a quién tú le estás orando. No solamente a quién, sino también cómo tú debes de orar. Hay muchas personas que no saben orar. Y no se refiere a cómo saber orar en palabras. Es decir, porque si tú eres nuevo, te pones nervioso y demás, poquito a poco vamos viendo de que las personas van aprendiendo a orar aquí. El otro día estábamos, no recuerdo en dónde, estaba yo creo que Carmen, algunos no sé si fuimos a comer, y estaba Tony y Mimi, ellos no estaban aquí en esta mañana, y Tony oró. Le pedimos a Tony que orara. Y cuando oró, yo mismo creo que fui quien dije, wow, no sé si ustedes se acuerdan, algunos de los que estaban allí ese día con nosotros, que dijimos, wow, increíble, que Tony había orado como si fuera un creyente de muchos años. Pero Tony se convirtió aquí en esta iglesia hace un par de años atrás. Yo lo bauticé a él y a su esposa, a los dos los bauticé aquí en esta iglesia. Y vemos cómo la persona se va desarrollando y va orando, es algo espontáneo. Pero hay personas que llevan 30 y 40 años en la iglesia y no saben orar. Y tú los escuchas ahora y dices, hermano, pero como oras, no sabe orar. Porque cuando decimos saber orar, no es saber hablar, es saber decir y pedir lo correcto en algunas ocasiones. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo aprendemos cómo orar? En una ocasión los apóstoles le dijeron, por ejemplo, a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús habla, da el Padre Nuestro conocido. Eso quería decir de que los apóstoles no sabían orar. No, sí sabían orar porque la mayoría de ellos eran judíos. Y los judíos oraban, iban al templo y leían el Torá. Ellos sabían cómo hacerlo. Lo que pasa es que ahora estaban dándose cuenta de que había una forma correcta de pedir. Y entonces por eso Jesús ora lo que se llama el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos vamos a dar cuenta que ese modelo establece, no tenemos que repetir ahora este Padre nuestro todo el tiempo, pero si estudiamos esa oración, nos vamos a dar cuenta de cómo la oración está dividida en primero la exaltación a Dios. Cuando tú te fijas aquí, por ejemplo, los domingos cuando nosotros cantamos, como en el día de hoy, las primeras canciones que nosotros cantamos son de exaltación, todo el tiempo. Exaltando el nombre de Dios primero, reconociendo la presencia de Dios entre nosotros. Para eso venimos a la iglesia. Después entonces se le da a Dios gracias. Y después lo correcto es pedir. Danos el pan de cada día. Pero primero es perdonar nuestros pecados. Entonces a eso nos referimos, a aprender a orar. En muchas ocasiones decimos, ¿qué le pido a Dios? Por ejemplo, el mismo Señor dijo una vez en el libro de Juan, dice, Jesús dijo, ustedes no reciben porque no piden, no saben qué pedir. Y uno dice, ¿y cómo pido? Porque el Espíritu Santo me ayuda a discernir. Pero el Espíritu Santo no me va a ayudar a discernir nada que yo no conozca y no estudie primero. Necesito primero aprenderlo. ¿Cuál es el modelo bíblico? Déjame aprender primero para que entonces el Espíritu Santo me empiece a ayudar a discernir y aprender a cómo poder yo estar en contacto con Dios y a cómo pedir correctamente y cómo orar correctamente. Y dice aquí que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Cuando hablamos, yo creo que veas algo bien interesante porque hay otro versículo parecido a este, pero no es igual. En este versículo 45, este versículo 45 totalmente se refiere a lo que se llama el servicio nuestro en la iglesia. Dice, fíjate esto, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esto es parte del servicio, la enseñanza, que es lo que estamos haciendo hoy, la predicación o la enseñanza. Dice también en la comunión y en el partimiento ¿del qué? Del pan. Ese partimiento del pan no era compartir el pan, era el partirlo. Eso es lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. O la comunión o la cena del Señor. Y dice también, y en la oración. Estos son los elementos que unían entonces en esta ocasión
un servicio. No necesariamente, cuidado, esto no queda establecido como se hace, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Lo normal es que los católicos cada domingo celebran lo que se llama la Eucaristía entre los católicos, que es lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Nosotros no acostumbramos a hacerlo cada mes, cada domingo, sino cada mes. Y alguien me preguntó el otro día, pastor, pero ¿y ustedes no celebran Santa Cena? Así como que no. Toca ahora esta semana, pero no aquí en la iglesia. Nosotros lo hacemos, es decir, no durante el servicio del domingo. Nosotros en CC Vida hemos acostumbrado a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor en los grupos pequeños. Porque en los grupos pequeños llegamos con el espíritu de adoración, oramos, estudiamos la palabra y tenemos entonces la Santa Cena. En esta ocasión yo creo que toca en el otro lado de la ciudad, ¿verdad? A casa de Feliciano, me parece que es. No, bueno, ahorita vemos, me parece que es a casa de Feliciano, no sé. Bueno, yo sé que toca del otro lado de la ciudad, porque esta semana fue acá, es decir, el mes pasado fue a casa de José, que es en el este de la ciudad. Así que es una semana de un lado y otra semana de otro. Y esta semana, pues, este próximo o martes o miércoles, cualquiera de los días, tocaría en el otro grupo. Y así que se hace, como forma de lo que hemos aprendido. Jesús lo dijo. Y Pablo también, en 1 Corintios capítulo 11, él dice de que eso lo aprendió del Señor, lo aprendí del Señor. Y el Señor dice, cada vez que se junten a celebrar y a comer, y háganlo así. Y también da un modelo de la misma forma. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Es decir, en la iglesia cristiana habían milagros, habían prodigios. Prodigio quiere decir milagros también. Cosas que pasaban que son sobrenatural. Aquí también han sucedido. Hemos visto en varias ocasiones personas que se han sanado, incluyéndome a mí, incluyendo a Luisa, mi esposa, y a otros más que se han sanado, algunos que se han sanado de cáncer. Uno de los primeros quizás milagros que nosotros vimos en CC Vida al principio fue, si ustedes se recuerdan, a Andrés, el hijo de André de Crucelli, que cuando él llegó aquí a la iglesia era un niñito casi en un estado que se pensó en alguna ocasión que pudiera quedar en estado vegetativo, decían, por un accidente que había tenido su mamá. Y el niño pues no tenía ¿cómo se dice? Movimientos o respuestas, es decir, al principio, pero oramos por ese niño. Yo recuerdo que cada vez que yo hacía una invitación, André venía con el niño. Hay varias fotografías también de eso, que André venía con el niño aquí al frente, imponíamos nuestras manos sobre aquel niño y orábamos. Y Andrés tiene ahora, me parece, como unos 6 años, yo creo, quizás 7 cuando más. Y es un niño que camina, que corre, que va a la escuela como otros niños también, que habla. Y hemos visto más de un milagro en esta iglesia. Y esto es parte de la iglesia cristiana, del modelo. Es decir, una iglesia que no se vean milagros de Dios. Esto no quiere decir, cuidado, esto no quiere decir, dice la palabra que tienen que haber milagros todas las semanas ni todo el tiempo. No es un modelo establecido de algo que se tenga que hacer todo el tiempo. Pero en la iglesia hay milagros también, y hay prodigios, porque aquí sucedía en esta ocasión. Y dice el versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Algo bien interesante que sucede aquí. Escuche esto. Todos los creyentes estaban, ¿qué cosa? ¿Estaban qué? Todos los creyentes estaban unidos o juntos. Unidos viene de qué palabra? ¿De qué? Unión, ¿o qué más? Unidad. De unidad. La iglesia tiene que tener unidad. Una iglesia cristiana que esté desparramada o separada es una iglesia que no funciona. No funciona. Y mira, escúchame, no importa si la iglesia que tú vayas tiene 500, 1000 personas, si la iglesia no está unida. Unida no quiere decir que todo el mundo vaya a la iglesia el mismo día. Algunas iglesias parecen estar unidas, pero no están.
La unidad en realidad se muestra fuera de la iglesia. Otro día que no sea el domingo. Durante la semana, ¿qué está pasando entre nosotros? Por eso es que nosotros también fomentamos aquí mucho los grupos pequeños. Y te voy a mostrar en un segundo que los grupos pequeños es un modelo bíblico. Es un modelo bíblico. Porque durante la semana nosotros nos conocemos, nos reunimos en diferentes casas y decimos, si tú no estás conectado todavía a un grupo pequeño, tú necesitas conectarte a uno. Y si tú sientes de que Dios te esté llamando a comenzar uno, déjanos saber y comenzamos otro grupo más. Hasta ahora hay 2 grupos. Son necesarios. Los grupos pequeños fomentan el compañerismo, número 1. La mayoría de nosotros que nos conocemos bien a través de los grupos pequeños. Durante la semana. Y nos reunimos para orar, y nos reunimos para estudiar la palabra, y nos reunimos también, ¿sabes para qué otra cosa? Para charlar y pasarla bien. De hecho, los domingos, después del servicio, como quizás sea en el día de hoy, hay una costumbre bien común entre nosotros, es que después del servicio nos vamos a comer a algún lado. Y siempre sale un grupo por ahí a comer a algún lado. No tiene que ser nada especial, tratamos también de economizar y todo eso en muchas ocasiones, pero hay varias familias que se reunían a comer. Es una forma de poderse mantener unidos y tener la coinonía que la Biblia habla, el compañerismo y conocernos unos a otros. Y cuando nos sentamos a conversar y a comer, no estamos hablando ni de la iglesia ni de la Biblia, estamos hablando de cosas sociales. También hace falta la oportunidad de poder relajarnos y poderla pasar bien entre nosotros y reírnos y todo lo demás. Pero entonces esta compañía, escucha esto, el desarrollo de esta compañía y esta relación social nos ayuda a conocernos un poco más y conocer también nuestras necesidades en algunas ocasiones. Y cuando conocemos las necesidades de nuestros hermanos, entonces nos vamos a poner al servicio de nuestros hermanos a poder ayudarles y poder compartir con ellos las necesidades. Y en esta iglesia ha sucedido. Todos hemos tenido necesidad en alguna ocasión. Todos. Quizás algunos dicen, yo no he tenido tanto problema. Qué bueno. Qué bueno que Dios te haya bendecido de esa forma. Pero entonces, si tú no has tenido ningún problema, trata de hacer algo por otro que pueda hacerlo. Ahora, en esta ocasión, dice el texto bíblico aquí, en el versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Quiero decirte una cosa. Esto no significa, no podemos justificar de ninguna forma, y la palabra no nos enseña tampoco de que la iglesia necesariamente tenga que hacer exactamente lo mismo, porque de hecho ninguno de nosotros lo hacemos. Y déjame decirte algo, se ha tratado de hacer en más de una ocasión, tratar de llenar esta característica y no funciona. Que tú le digas a la gente, hermano, vende tu casa y vende tu carro, y si tienes un terreno, véndelo, y vende los muebles, lo que sea, y vamos a ver cómo podemos resolver los problemas. Hermano, tú tienes un juego de sala, sí. ¿Cómo es el juego tuyo? Bueno, tengo un sofá, un love seat, no, de estos que son más pequeños, y el sillón. Bueno, quédate con el sofá y pásanos el love seat y el sillón, porque se lo vamos a dar a alguien que la gente dice, no, porque me hace falta cuando venga alguna visita a mi casa. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir en esta mañana? Es decir, la gente no va a decir fácilmente así, no, yo voy a salir de lo mío. No, no, no. Pero la pregunta es, ¿y por qué sucedió aquí? Sucedió, te voy a decir por qué. Sucedió porque en esta ocasión la iglesia cristiana estaba siendo perseguida y aniquilada inclusive por el sistema romano y por los judíos, ambos. De hecho, Cristo Jesús murió y fue llevado a la cruz y murió por ambos grupos, tanto los judíos como los romanos, porque esto es una gran discusión cuando hablamos en temas relacionado con esta cuestión de culturismo y demás. Es una gran pregunta. La gente dice, ¿quién llevó a Cristo a la cruz? ¿Los judíos o los romanos? Los dos. Los dos. No solamente eso, tú y yo también lo llevamos a la cruz, porque nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Por eso fue que Cristo murió, en realidad. Teológicamente así es. Ahora, sociológicamente, tanto judíos como romanos metieron la cuchareta para llevar a Jesucristo a la cruz. Y después entonces ambos sistemas, judíos y romanos, persiguieron a la iglesia cristiana aún hasta estos tiempos. Los judíos, por ejemplo, en esta ocasión, en este tiempo, no aceptan a Cristo. El judío no cree en Cristo Jesús. El más pacífico, es cierto, el judío es más pacífico, no es problema, pero no acepta a Cristo Jesús. Pero en aquellos tiempos, el imperio romano sí no perdonaba absolutamente a nadie.
Y aquella gente que estaba muriendo en la mano de los romanos, instigado por los judíos, no tenía otra solución que empezar a vender sus propiedades. Y entonces se juntaban entre todos y decían, para que se lo cojan los judíos, para que se lo cojan los romanos, vamos a disfrutarlo nosotros. Y entonces los vendían. Yo quiero que tú entiendas que esto fue una situación social de ese momento que no es aplicable a la situación en que nosotros vivimos en estos momentos. Es lo único que no se repite. Pero sin embargo, como es bíblico y como es un modelo que fue preestablecido, se ha hecho en más de una ocasión en muchos lugares. Nosotros hemos conocido en muchos lugares, no los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos, aún algunos países hispanos, que esto ha sucedido. Yo conocí en México, en Chiapas, y yo estuve allí presente, porque yo estaba ahí en ese lugar en 2 o 3 ocasiones, donde hay algunos grupos subversivos que luchaban en contra de los cristianos. Y llegaban y mataban al pastor y a algunos de los miembros de la iglesia. Y había pueblos allí en ese área de Chiapas donde hacían eso exactamente. Vendían sus propiedades y todo, y entonces lo que hacían era que se unían los cristianos, un grupo de cristianos, y unían sus recursos materiales, y eso era lo que los hacía ellos más fuertes para poder luchar en contra de los grupos que querían eliminarlos a ellos. Y esto fue lo que sucedió aquí. Por eso es que dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Hermano, no te preocupes, ¿cuál es tu problema? No tienes comida, ve para acá. Nosotros aquí, hay un dicho que dice, donde comen uno, comen dos. Le echamos un poquito más de agua a los frijoles, como dice el dicho. Entonces compartían de lo que tenían. Y déjame decirte también otra cosa, ¿ok? Socialmente hablando, en aquel tiempo, la gente no estaba en la situación que nosotros estamos ahora, ¿ok? No vayas a pensar es que la gente tenía carro y que tenían muchas casas. No. Es decir, lo que muchas de estas personas vendían y compartían, eran lo poco que tenían. Muchas de estas personas eran gente pobre. No todos. Había muchos que tenían buena situación económica, pero muchos eran pobres. Y lo poco que tenían lo compartían con los demás que quizás en algunas ocasiones tenían mucho menos que ellos. Dice el versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces ahora sí dice, iban al templo, y por eso es de aquí que sacamos los grupos pequeños. La iglesia se reúne en 2 lugares. Dice, se reúne en el templo y se reúne, dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría. Es decir, ahora en esta ocasión dice, de casa en casa compartían el alimento. Los cristianos, hay un dicho que dice, los cristianos no toman pero comen mucho. No sé si tú has escuchado eso. Y si tú quieres hacer una celebración en la iglesia o fuera de la iglesia que te dé resultado, haz comida para que tú veas cómo viene la gente. El otro día había un joven amigo mío que él es pastor, aquí cerca en el sur de la Florida, y él lo conectamos con una iglesia aquí, y pues la iglesia lo llamó como pastor, y él vino y me mandó un texto. Oye, Robert, quiero hacer esta actividad y quisiera invitar a la gente. Dame alguna idea para poder llamar la atención de la gente que venga. Y yo le contesté enseguida, ¿haz comida? ¿Haz comida? No tienes ni que ponerlo en el periódico ni en la radio. Tú le dices a la gente en la iglesia, tal día va a haber aquí una conferencia de tal cosa y va a haber comida. Muchacho, mira, eso se riega como pólvora, la gente viene sola. Y esto es lo que hacían ahí en la iglesia igual. ¿Qué hacía la iglesia? Se reunían en las casas, compartían los hermanos y hacían comida. Tú quieres invitar a alguien a tu casa a un estudio bíblico y que escuche la palabra, haz una comidita para que tú veas, aunque sea un sancocho, una sopita con arroz. Invita a la gente para comer para que tú veas. La gente va. Por comida la gente va. ¿Te das cuenta que son modelos establecidos? Es decir, la iglesia cristiana originalmente, y fue la iglesia que creció y creció y creció y creció y creció, y de ahí hemos salido cada uno de nosotros en esta ocasión, 2000 años después. Era una iglesia simple, no era una iglesia complicada. No era una iglesia que tenía que tener muchos programas. Nosotros, es decir, ahora nos enredamos en 10.000 programas y 10.000 cosas, y que si la escuela dominical, y que si el programa tal, y que si que tal cosa. Y todo eso es bueno, no quiere decir que sea malo. Pero la iglesia cristiana era una iglesia simple. Y esa iglesia simple, déjame decirte que tiene las mismas características de nosotros en estos tiempos.
Nosotros, mientras más los años pasan, nos damos cuenta que tenemos menos tiempo en muchas ocasiones. La mayoría de ustedes quizás trabajen full time. Y hay veces que tenemos que reconocer que en muchas ocasiones llegamos a la casa después del trabajo en la tarde y no tenemos ganas de nada más, ¿sí o no? Venimos cansados. Venimos cansados y sabemos que tenemos que levantarnos el otro día otra vez para ir a trabajar y decir, wow, irnos a la iglesia y o hacer esto o hacer lo otro no es fácil. Por eso el día principal nuestro aquí es el domingo este. Y entonces durante la semana, diferentes grupos, para el día que tú tengas, tú escoges cuál es el día que tú tengas más suave, entonces te vas a un grupo. ¿Qué día se reúne este? Los martes aquí o el miércoles allá, entonces me voy a ir a otro grupo y voy a poder compartir y voy a aprender de la palabra. Y si tratamos de aprender a ser simples, de desarrollar una iglesia simple, de acuerdo al modelo bíblico, mira lo que sucede aquí en el versículo 47, dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La Reina Valera dice que iban añadiendo a la iglesia, dice aquí al grupo, porque de hecho es la palabra que se usa en el original, pero la Reina Valera dice a la iglesia. Es decir, Dios va añadiendo. El Señor dice, cuidado con esto, no nosotros, dice, y cada día el Señor, Dios, Jesús, va añadiendo a la iglesia los que deben de ser salvos, los que se van salvando. El crecimiento de la iglesia, hemos aprendido que la iglesia mientras más rápido crece, más rápido se desborona. En cualquier cosa que pase alrededor. Eso no importa en cualquier iglesia, hispana, americana, china, pasó también aquí. Acuérdense, otra vez digo, de que al principio la gente seguía mucho a Cristo Jesús y a los apóstoles por las cosas que pasaban y que decían. Era la novedad, era lo nuevo y la gente quería escuchar qué es lo que estaba pasando allí. Pero después, cuando empezaron los problemas y las persecuciones, vámonos. Y la gente empezó a dejar a Cristo Jesús y la iglesia se empezó a desboronar. Es decir, no era la iglesia en realidad, eran los añadidos a la iglesia. Pero como dije, quedaron entonces aquellos 120 personas originales que se habían mantenido y con eso comenzó otra vez la iglesia. Y es lo que es la iglesia en la actualidad. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Escúchame, hermano, es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Es un privilegio ser salvo y es un privilegio ser parte de un pueblo que Dios ha ido escogiendo cuidadosamente. Escogiendo no quiere decir tú sí, tú no. Quiere decir escogiendo en base a la decisión nuestra. Cuando nosotros decidimos creer en Cristo Jesús y seguirlo y ser fiel y confiar en Él y ser parte de este pueblo, de esta iglesia, entonces en eso es que nos basamos para decir Dios te escoge. Eso quiere decir, en realidad Dios te purifica y Dios te perdona y tú vienes a ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Cristo vino para morir por nosotros, murió por nuestros pecados, murió por cada uno de nosotros para establecer su iglesia y tú y yo, si creemos en el Señor, somos también parte de la iglesia de Cristo Jesús.